Y ahora estamos en comunicación con el perito Raúl Torre, perito criminalístico, para preguntarle a ver si se puede empezar a saber qué es lo que pudo haber pasado con esta mujer. Torre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Melina? Bien. Va a haber que esperar, indudablemente ahora van a tener una primera impresión que es bastante complicada del médico legista que está practicando el leveducorp, el levantamiento del cadáver. Y digo muy complicada porque la información que tengo es que el cadáver está muy maltratado por las maquinarias de reciclado de residuos ahí en la SEAMSE de José León Suárez, y el médico muchas veces algunas lesiones no puede percibir si son propias de algún ataque o se han producido post-mortem en este mecanismo. Recuerdan que lo mismo ocurrió con el caso de Ángeles, ¿verdad? Sí. Y en este caso tengo la información de que el cuerpo está muy maltratado. Pero hay evidencia interesante que es la vestimenta del cadáver, lo que puede llevar a una individualización pronta. Por supuesto, la identificación va a prosperar en las próximas 48 horas con las impresiones papilares, ¿verdad? Pero digo, más allá de la ropa, desde luego que con la operación de autopsia se van a levantar evidencias de ADN para poder, además, entrecruzarlo, me imagino a Mauro también, si hay algún pedido de paradero de alguna mujer con las características similares. Sin duda. Sí, yo escuchaba recién a Mauro que hablaba con el jefe departamental de San Martín. La Policía Federal, por ejemplo, tiene una división de personas desaparecidas, claro, donde se carga cotidianamente las averiguaciones de paradero. Lo que pasa es que hay que ver si hay un paradero. Recuerde lo que nos pasó hace unos días charlando sobre el tema de Tortuguitas. Esta otra chica que resultó... No la habían denunciado, claro, paraguaya, que no existía la averiguación de paradero. Porque, ¿sabe por qué, Torre, en ese caso? Porque lo sospechoso de matar a esa mujer en Tortuguita, que estuvo 15 días sin ser identificada, era su propia familia, con lo cual nadie la había denunciado como tal. Ahora... Lo tengo claro. ¿Cómo se investiga un caso así? El padrastro quedó detenido, ¿no? Sí. ¿Cómo se investiga un caso así? Tenemos, para no cometer errores ni cuestionamientos del caso Ángeles, acerca de la cadena de custodia de la prueba, ¿qué debiera pasar a nivel pureza extrema? ¿Qué debiera pasar ahora con ese cuerpo? ¿Cómo se trabaja de manera adecuada? Bueno, existen, por supuesto, protocolos de trabajo en la escena del crimen. Yo te quiero recordar, Mauro, que no se ha cuestionado la cadena de custodia para nada en el caso Ángeles. En el caso Ángeles lo que se cuestionó es el procesamiento del ADN en el laboratorio. La cadena de custodia del momento de levantamiento de las muestras en la SEAMSE hasta la mesa de Morgani en la morgue judicial de Buenos Aires, esto no fue cuestionado. Te contesto la pregunta. Tenemos que ir en un doble trabajo que es simultáneo, paralelo. Por un lado, procurar la identificación del cadáver y por otro lado, obviamente, determinar la causa de la muerte, a ver si estamos en una variedad homicida, suicida o accidental. En principio no hay que descartar ninguna de las tres. Pareciera que estamos frente a un homicidio, pero esperemos a ver qué indica la necropsia médico-legal. Les pregunto a todos, ¿no? Lo incluyo usted también, doctor Ferrari, para que un cuerpo aparezca en el predio de la SEAMSE, es decir, tiene que haber sido depositado primero en una bolsa de residuos, luego en un contenedor. Alguien se quiso deshacer prontamente del mismo. Y tuvo que pasar por un montón de procesos hasta llegar allí, de modo que por accidente un cuerpo no llega. El accidente con respecto a la muerte. Puede ser una muerte no deseada. El típico ejemplo es una sobredosis. Se reúne en una reunión social, una persona consume más droga de la que puede consumir, muere producto de un paro cardiorrespiratorio. Bueno, pero alguien se quiere deshacer del cuerpo. Se deshace del cuerpo. Es una maniobra que no es que apareció en una autopista o en la calle o en la vía pública. Apareció en el predio de la SEAMSE. Es tan habitual ver gente que saca bolsas con basura y las deposita en los contenedores que no es una conducta que nos llama para nada la atención. No sabemos bien la altura, ¿no? Esta chica como para estimar el peso. No, dieron algunos datos, Torre, tez trigueña, cabello castaño, no hay nada porque todavía no se sabe quién es. Me parece que mientras... Bueno, tiene pelo largo. Yo creo que un detalle significativo que la información, por lo menos que me dio Diego Requini de Telam, es la calza de color fucsia con algunos vilos negra con cachas doradas, dijo el jefe, con tachas doradas, perdón. Entonces, este no es un detalle menor, puede llevar a la individualización. Y yo cuando digo homicidio, suicidio, accidente, porque es de manual que ante una muerte violenta siempre se deben explorar las tres hipótesis. No, es cierto. Pareciera que estamos frente a un homicidio,
pero hasta que no se concluya la necropsia médico-legal que determina la manera, el mecanismo y forma de la muerte, no se puede asegurar en cuál de las 3 variantes estamos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que muchas veces se ha dicho, sobre todo hemos escuchado especialistas con el caso de Ángeles, que cuando se reduce un cadáver al mismo tratamiento de basura, ¿sí? Se le da tratamiento a un cuerpo de basura, hay algo que debemos leer allí también, ¿no? En la mente de aquel que toma o manipula un cadáver como si fuera una bolsa de basura. A ver, lo que ¿se entiende a dónde voy lo que le quiero consultar? Está clarísimo, está clarísimo desde el punto de vista de la perfilación, pero el tema muchas veces más criminalístico que de cuestiones de perfiles. A ver, lo que más compromete al criminal, sin ninguna duda, es el cadáver. Luego serán las manchas de sangre, el ADN, las impresiones papilares, el arma, la balística. Lo que más lo compromete es el cadáver. Si el criminal se deshace del cadáver, es porque el lugar de hallazgo del cadáver necesariamente lo compromete a él. Eso lo charlamos los otros días con ustedes en el piso con el tema de Tortuguitas, ¿verdad? Luego, la forma de deshacerse el cadáver obedece también a lo que se llama el copycat, las conductas de imitación criminal. Ustedes no se olviden que el caso de Ángeles Rawson ha sido caso criminológico o criminal más mediatizado en la historia argentina, sin ninguna duda. ¿Sí? Puede llevar alguna suerte de parecido con el caso de Candela Sol Rodríguez, que curiosamente apareció en circunstancias similares también, y esto fomenta las conductas de imitación. Durante este año, desde el hallazgo del cadáver de Ángeles hasta este momento, el segundo cadáver, ustedes no se olviden que fue detenido un criminal de comportamiento sistemático, lo que se conoce comúnmente como un homicida serial, que es Walter Binader, un ex miembro de la Prefectura Naval Argentina, que autor de por lo menos 2 homicidios, y en el caso de Araceli Ramos, la chica que estuvo privada de la libertad, a la que hizo filmar, inclusive a la que filmó, generó un video incriminando a otras personas de aquel primer homicidio del que estoy hablando, el acondicionamiento del cadáver y la forma como se dispuso él fue rigurosamente similar al caso de Ángeles Rawson. O sea, la publicidad de los casos criminales fomenta indudablemente la imitación, ¿verdad? Pero a tal punto de imitar, usted dice, estoy pensando, un tipo, ¿no?, que comete un homicidio, puede solo por imitación decir, bueno, si al que mató a Ángeles le resultó un camino, el descartar el cuerpo en la basura, ¿por qué no hago lo mismo? ¿Un tipo puede imaginar una copia de esa característica? Es posible. Nosotros hemos tenido casos. Mira, Mauro, normalmente cuando nosotros tenemos una variedad de muerte violenta que se publicita, sistemáticamente tenemos al poco tiempo algún caso similar donde se copia la metodología. A ver, voy a dar un ejemplo. Cuando tuvimos el caso de Gisela Carolina Lola, 113 puñaladas, que pasó a la historia como el caso de las 113 puñaladas, nosotros tuvimos durante los meses siguientes decenas, estoy hablando de decenas, de casos de muertes violentas y por supuesto de género, como fue el caso de Carolina, donde se utilizaron una multiplicidad de lesiones de arma blanca. Basta mencionar, por ejemplo, el caso del baterista de Callejeros, el caso de Wanda Tadei, donde tuvimos más de 30 casos de agresiones, algunas que concluyeron con homicidio, otras afortunadamente no, donde el mecanismo homicida, que fue el echar combustible, en ese caso alcohol, el fuego inmediatamente a su pareja, se repitió de esa manera. Sí, entonces, lo que pasa es que uno puede imaginar es un fenómeno que no es propio, perdón. Sí. ¿Perdón? No, que uno puede imaginar, Torre, que tal vez se puedan llegar a imitar patrones de asesinato, pero patrones de descarte del cuerpo, eso me imagino, en la mente de un criminal, es todavía mucho más arriesgado de imitar. Porque tiene que darse una cantidad de hechos concatenados para que termine con ese cuerpo igual que terminó el de Ángeles. A ver, el criminal, insisto, lo que más lo compromete cuando existe un homicidio es el cadáver mismo. Luego él va a procurar eliminar el resto de la evidencia física o evidencia de otra naturaleza, inclusive la testimonial o lo que fuese. Lo que más lo compromete es el cadáver.
Muchas veces la publicidad, insisto, la publicidad de una determinada metodología para disponer del cuerpo hace que se fomente la imitación. Pero yo lo que decía antes, este no es un fenómeno propio de la sociedad argentina, esto ocurre en todo el mundo, y por supuesto países como los Estados Unidos de América, donde existe, al igual que en nuestra sociedad, esto sí, una gran vocación por la noticia policial, porque convengamos que existe una gran voracidad en la sociedad argentina por tener información de los casos criminales. Lo mismo sucede en los Estados Unidos de América, pero ¿qué pasa? La multiplicamos por la cantidad de habitantes y nos da que las conductas de imitación criminal se producen de manera exponencial, ¿verdad? Raúl. Aquí, yo insisto, hemos tenido y lo hemos publicado con el doctor Silva en algún libro. No, sí, discúlpame, Mauro, te escucho. No, tengo un dato que podemos anticipar. Se está investigando si esta mujer encontrada muerta está relacionada, para no dar una certeza aún, con una causa por averiguación de paradero de la Comisaría Octava de la Capital Federal. Atentos con este dato. Una de las hipótesis que se investiga por estas horas es si la mujer encontrada muerta en el Seamse de Suárez, existe una denuncia por desaparición en la Comisaría Octava de la Capital Federal. La Octava, si no me falla la memoria, es Valvanera. Claro, Valvanera. Y es una línea de investigación. Bien. Están tratando de determinar si la mujer que encontraron muerta en el Seamse fue denunciada como desaparecida en la Comisaría Octava de la Federal por una tía. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Lo que pasa es que desde 11 a la planta de colegiales es posible que es evidente que el que se descarta el cuerpo quiere que lo encuentren. También. Porque Mangieri contó con un elemento que él no conocía cuando descarta el cuerpo de Ángeles, que hacía 6 meses que había entrado en operación en la planta de MBT, que es donde apareció Ángeles y donde aparece esta mujer. Creo que el que descarta el cuerpo quiere que lo encuentre. Si no lo tira en cualquier otro contenedor de la capital, que el cuerpo va a la basura, va al entierro. Claro. Se entierra. Claro. Creo que este es el elemento llamativo. Creo que me parece, coincido con Raúl. Raúl habla de un efecto contagio, un efecto espejo. Y yo creo que el famoso copycat que lo hemos visto en películas. Los locos se contagian y creo que quien descarta el cuerpo quiere que lo encuentren. Seguramente. Bueno, les agradezco mucho a todos. Les pido que se queden un ratito más conmigo, que estamos en vivo hasta las 6 de la tarde, pero vamos a ir yendo y viniendo con este tema. Muchas gracias, Raúl Torre, por este contacto que ha tenido con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Un gran saludo. Hasta luego. Adiós. Muy bien.